Bienvenidos a próximas salidas. Es día 14, domingo de julio del 2024. Hoy nos vamos a Sabadell, a La Bassa, una piscina la más grande de Europa, de 100 metros de diámetro, con una profundidad de 0,60 hasta 1,80 de profundidad, con trampolines y zonas de juegos que os mostraremos. Son las 8 de la mañana y abren a partir de las 9:30. Y en la descripción y todo ya os dejaré todo lo necesario para que sabéis dónde está. Y sobre todo para los niños es un sitio que nos han dicho que está muy bien. No hemos ido nunca, será la primera vez. O sea que bueno, después os lo enseño. Está en la bolsa la crema. Sí. Acabamos de llegar a Sabadell, a La Bassa. Vamos a ver lo que hay. Hace bastante calor ya, son las 10 de la mañana. Ya a esta hora no han abierto aún, ya está lleno de coches. Ahí está el parque, las piscinas, los toboganes. Sí, igual lo. Pues aquí está el mapa. No. Por aquí se entra. Ni patinetes, ni animales, ni en bicis. A ver cómo está la cosa. Vamos a remojarnos, que ayer nos hizo mal tiempo y a ver hoy que aprieta a esta hora. ¿Dónde está el más largo? ¿Quién es? 3.500 personas caben aquí dentro, o sea que taquillas. Taquillas. Vamos a pagar. Bueno. Ya estamos dentro. Mira, pedazo de piscina. ¿En serio está hondo? ¿Qué nos costó la otra Ya vez? no se pueden decir. Tampoco, pero es lo que le decía Agustín, yo este sitio no lo conocía porque me lo dijeron. ¿Has visto? De cada año te cambio de sitios nuevos, ¿eh, Rubén? Es que soy un chollazo. Cada año vamos buscando nuevas ideas. Vamos, mi vida. Venga, chuchete. Pues bien, si nos quedamos a tu cumpleaños el domingo, nos vas a tener que invitar a una paella. Cumpleaños el domingo. Una paella en el Margarito, ¿verdad? ¿Qué empieza a comer? Hemos valorado porque es más Habéis valorado. No, es que te acuerdas que te dije ayer, digo, creo que son cada año. Pues 19,50, dos adultos y un niño. O sea, el niño 4,50 y los adultos 7,50. Por eso, debe tener el de ella es todo el día con barbacoa y todo eso. Tiene piscina, tiene bar, y entonces ahora como para la porque le he dicho, nosotros de la cama. Quiero todo. Ya que se tiene que entrar por aquí, por los vestuarios. Pedazo de piscina.
levantado dando por que se haga lo que le da gana. Mesas de tenis, de ping pong, del picnic, el césped. Hombre, por ser la más grande de Europa me esperaba algo más grande, pero bueno. Uy, que espera. Agustín, estamos aquí. La sombra ya no tienes. Has llegado tarde, tío. Mira, aquí el alborcito hace sombra. Decíamos, bueno, vamos a ir. Hay dos toboganes. ¿Qué? ¿Y al final la Irina qué? Buscando sitio. Ah, mira, ya hay otro tobogán pequeñito. Eso es Sabadell. Esto está como al lado de una montaña. No hay césped. Sí. Aquí hay menos gente. Yo creo que está como la parte de atrás, ¿no? Más escondido. Ahí están los toboganes. ¡Ay, hay un parque y todo infantil! Hostia, sí. ¡Ay, qué guay! Un parque infantil allí. O sea que... Y más mesas de ping pong ahí. Mira, ya un parque infantil, ya el tobogán. Ahí abajo, la piscina de abajo, 0,68 metros de profundidad. Yo supongo que esta de aquí tendrá más profundidad. Porque están los toboganes. Yo me iba para allá. Yo veo aquel, mira, veo aquel. Es que es para dejarla puesto. Y ahí hay un parque infantil. Bueno, venga, Pues chicas. aquí nos quedamos. No, esto de esa... Bueno, esto de esa... Coge lo que brilla. Gerard, Gerard, Mira. guarda eso ahí. A bañarnos. Es de alianza para mí. Molt bé. Ahora me toca tirarme a mí. Ya no estamos frías. ¿Cómo le está, hija? Ahí estamos. No me agafes, que estamos fuera. Que me están cogiendo, que me ahogo. ¿Te gusta la piscina, Irina? Está un poco fría, pero ¿Te gusta? bueno. Vamos a ver. Puedes pasar por debajo del puente y tienes todo aquello de ahí. Pues estamos ahí enfrente y 0,68 de profundidad hasta 1,70, que debe ser la parte de los toboganes. Seguimos. Jugando a pelota a ver si marco goles. A ver, esta pelota, a ver si le meto gol. Mira, golazo. Qué golazo. No, al palo, ¿no? No. Gol. Bueno, al menos estoy ganando, ¿eh? Voy por allí, voy por aquí. Más lejos. Más lejos. Golazo. Porque no se puede
Antes me ha dicho ese. Estamos ahí abajo. El parque, los lavabos y los toboganes. Y me has dicho la parte honda es la del otro lado, ¿no? Sí. Vaya cruzadilla de deporte. Vaya cruzadilla. Y estamos debajo de una colina y que hay el campo de fútbol, unas pistas de baloncesto. En el otro lado está Poliña. Cuánta gente, mogollón de gente. Y luego tú, mira tú, vete por favor. Ahora también me gusta. He intentado grabar todo lo que he podido, pero no hay mucha gente y bueno, haré un vídeo como pueda para que no me llamen la atención, porque con tanta gente no me gusta grabar. Pues no, entonces... Fruta no, tomate no te voy a dar. Pero si no desayunó, no se ha reservado nada. Es que es eso, es que yo pensaba que venía así de eso. Por lo visto ahora la cola aquí. Vale, En principio creo que no. O sea, para comer tienes que reservar mesa el fin de semana, te dan un número y encima te dicen que tienes un cuarto de hora para comer porque a las 2 es el cambio de mesa. Pues ahí es donde tenéis que reservar la mesa, que eso es el fin de semana, y aquí tenéis todas las mesas de picnic. Au, crema de taula. Lo que pasa es que está todo reservado y no me mola nada, porque te dicen que si no, hasta las 2. hasta que no Ya comas, no habíamos tiras. entrado, nos habíamos sentado. El puente es para algo. O sea que vamos a comer ahora los bocatas Déjalo y ya está. Creo que primero que comas, sí. y con mi Red Bull y a comer. Pues son las 2:10 y mira cómo está eso, parece un hormigueo. vámonos, ¿Cómo está esto? vamos, Irina. Y hemos comido en 20 minutos. Irina, Pues la próxima vez ya lo sabes. Hay que coger mesa. A ver. A ver, hostia. Una cafetería. mira dónde están los está ahí abajo. Al final, un heladito. Y mira cómo está la cosa. Hay unas colas en la cafetería que te cagas. Y hemos cogido un helado. Increíble. Bueno, después de 8 horas y pico, nos vamos para casa.
se te está gastando, da igual. Bueno, la cuestión es, ha estado bien, hemos estado mucho tiempo, voy de quemado, todo el cuerpo casi. He estado bien, lo que pasa que mucha gente, todos abarrotados ahí en el césped, casi enganchados una toalla con la otra, pero bueno, por la parte ha estado bien. Y ya te digo, 7,50 los adultos, 4,50 los niños de 3 a 12 o 14 años. Y nada, y eso sí, cuando lleguéis, porque nosotros es la primera vez, ir a las taquillas a dejar las cosas, después pasar por el picnic si coméis bocadillos, o que también se puede comer comida que te hacen allí, y reservar mesa a la hora que queráis comer. Entonces después a la tarde para merendar, hemos merendado también allí en el picnic, pero ya con las mesas para coger las que queríamos, porque ya como estaba el bar cerrado. Por lo demás, bien. Si os ha gustado el vídeo, que espero que haya podido grabar bien, suscribíos, dale un like y hasta pronto, un saludo y que vaya muy bien. Hasta luego.